¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, espero se encuentren muy bien y espero que estén esperando esta parte del video de mi testimonio. Bueno, pues nos quedamos, ¿verdad?, en que Dios ya estaba restaurando a mi familia, que todo empezaba a ir muy bien y todo se empezaba a ver mucho mejor. Pero ¿qué pasó después? Bueno, después de que todo ya estaba marchando un poco mejor, Dios sabía que pues aún había cosas ocultas en nuestro corazón que tenían que ser sanadas, porque a veces uno puede creer que ya pasaron las cosas, pero como que hay todavía ese granito de no has perdonado esto, todavía te cuesta sanar esto, aquello, ¿verdad? A todos nos pasa, que nos cuesta a veces trabajo perdonar. Entonces, pues ya resulta que gracias a Dios tenemos la posibilidad de comprarnos un terreno, bueno, mis papás en ese tiempo, y fue una lucha para comprar ese terreno porque mi papá tenía para ir a sacar un carro en la agencia y mi mamá no lo dejó. Mi mamá le dijo que mejor compráramos un terreno porque la casa donde vivíamos es de mi abuelita, o sea, de la mamá de mi mamá, y gracias a Dios por la vida de mi abuelita que nos dejó vivir mucho tiempo en su casa, estamos agradecidos con ella por eso, pero mis papás pues no tenían casa, entonces ellos querían su propia casa y mi mamá insistió en que debía de comprarse un terreno. Ya habían estado viendo varios terrenos y mi papá no quería, mi papá quería su carro, ¿no? Y el contexto de esto es que mi papá era taxista en aquel entonces y él iba comprando poco a poco más carros y los daba a trabajar, y entonces prácticamente pues una de las solvencias de nuestra familia era con las rentas que se pagaban de los carros que mi papá pues le daba a trabajar ahí a algunos choferes. Y mi mamá también trabajaba en un mercado donde trabajaba mi abuelita, pues mi abuelita le daba trabajo, entonces económicamente andábamos bien, ¿no? Todo, les digo, todo estaba como que viento en popa, ya las cosas iban mejor, pero como les digo, Dios sabe lo que necesitamos. Y ya después, ¿qué pasó? Que compran el terreno donde estamos viviendo justamente ahora, y este terreno sí es grande, gracias a Dios. Bueno, no tan grande como otros lugares, no sé de qué tamaño sea tu terreno, por eso les digo que en este terreno está la mitad, pues por ejemplo de casa y la mitad de iglesia, más o menos. Entonces, pero Dios tenía sus planes. Este terreno es en Ixtapaluca, Estado de México. Nada más diré eso, ¿verdad? Tampoco voy a decir la calle, el número. Aunque yo creo que posiblemente algunos de los que ven los videos pues ya conocen mi casa. Y bueno, total que compramos el terreno. Bueno, yo no lo compraron mis papás. En ese momento yo era adolescente, niña, por ahí. Sí, adolescente. Entonces, ahí realmente empezó otra historia porque pues resulta que nos venimos a vivir para acá, pero no teníamos nada. O sea, cuando digo nada es nada, ya que la casa donde vivíamos era de mi abuelita, pero por alguna situación nos tuvimos que salir de una forma muy rápida, en la que no tuvimos la posibilidad de construir aquí, ni de comprar muebles, nada. Entonces nos venimos así como que a la aventura. Y yo recuerdo muy bien el día que nos venimos. Si no me equivoco, era un martes 6 de abril del 2004. Sí, 14, no sé. Pero pues ya nos venimos y fue duro porque llegamos y no había nada. Las personas que nos habían vendido el terreno solo tenían un cuartito de láminas, unos cuartitos de láminas, y todo lo demás era pasto y hierbas hasta por acá, ¿no? Sí. O sea, sí nos tapaba todo el cuerpo. Y entonces llegar aquí, las paredes tenían hoyos donde entraba el aire. A mi papá le empiezan a robar todos sus taxis. Si no me equivoco, como 12 los robaron a los choferes y ya no se recuperaron. Otro él lo vendió y no se lo pagaron. Y bueno, así fue pasando. Nos quedamos creo que en un carro
más o menos, o sea, no me acuerdo realmente bien cómo fue, pero mi papá se queda sin ingreso, mi mamá pues al vivir aquí ya no le quedaba ir tanto al mercado donde iba a trabajar con mi abuelita porque sí estaba un poco lejos, entonces prácticamente nos quedamos sin ningún ingreso económico. Uh-huh. Entonces fue un tiempo muy duro, muy difícil. Como yo les digo, Dios sabe lo que hace, Dios sabe cómo lo hace y cómo trata con cada uno de nosotros. Nosotros, mi hermano y yo, pues íbamos en escuela de paga, ¿no? O sea, teníamos todo, y de repente llegar a una casa donde no hay nada, es una cosa muy dura porque no había regadera, no había teléfono, no había internet, no había gas, no había agua caliente, no había nada. Lo único que nos trajimos de la casa de mi abuelita pues fueron nuestros colchones, hasta eso, o sea, sí teníamos como en dónde dormir, algún mueble de ropa que eran nuestros, o sea, que nos habían comprado así como de niños. Mi mamá igual tenía su ropero, su cama y ropa, o sea, ropa, sábanas, cobijas, o sea, no traíamos lavadora, ni refrigerador, ni sala, ni estufa, nada. Y al principio fue muy duro. En el mercado donde trabajaba mi mamá con mi abuelita había una parrilla eléctrica que ya no funcionaba muy bien y esa fue la que nos trajimos. Y entonces con esa parrilla eléctrica de un solo quemador era con lo que cocinábamos, pero a veces ya daba toques de tan viejita que estaba. También nos trajimos una tele que ya no se usaba porque ya era muy viejita, pero mi papá yo creo se la trajo como para distraernos, entonces había como verle a la antena así de un buen, o sea, ya era una una tele muy viejita, no servía, pero bueno, hacía el paro, ¿no? Y ya luego la realidad es que sí, o sea, pues fue difícil. En ese tiempo yo me quedo en la Boca 13, que está en Tasqueña, entonces échenle de Ixtapaluca hasta Tasqueña. Y mi mamá me quiso cambiar, pero la realidad es que yo no quise cambiarme ya de escuela porque sí era como complicado, y lo es, entrar al Politécnico. Y ya, pues yo me iba de aquí a las 5 de la mañana y de verdad eran unas aventuras. O sea, yo vivía en Iztapalapa, cerca del Metro Constitución. Entonces tomaba el metro y ya me iba hasta Tasqueña, ¿no? Y ya nada más era bajar y tomar un pecero, era muy rápido. Pero de aquí era ir a veces a Tláhuac, o sea, buscar rutas, porque de verdad el tráfico en la autopista o los que viven cerca de autopistas o salidas a la ciudad es un caos, de verdad. Y ya, pues así nos empezó a ir mal, de también que nos estaba yendo, nos empezó a ir mal. Pero cuando les digo mal, o sea, mi papá se salía a buscar trabajo y dice que no, nadie le daba trabajo y que él se iba arreglado, que una vez hasta llegó a un lugar donde le dijo, señora, déjeme barrerle la calle, y sacaron al perro para que le ladrara y se fuera. O sea, tipo de no hay ninguna puerta abierta. Entonces, pues, ¿qué tuvimos que hacer? Pues empezar a vender en el tianguis. Nuestra ropa, todas nuestras cosas. Mi papá tenía una pecera porque él tenía peces, pero a él le gustaba mucho tener sus peces y tenía peces caros, pues ahí se acabó todo, tuvo que vender su pecera, sus peces, igual creo se le murieron. Teníamos guitarra, todo, o sea, todo a vender al tianguis, zapatos, vestidos, juguetes, lo que no fuera tan necesario, empezamos a vender todo en el tianguis. Y con eso sacábamos un poco para comer, y mi papá pues también se las veía duras porque, como yo les decía, o sea, aunque él tenía taxi, no, o sea, todo le fue mal. Y el último taxi que tuvo lo asaltaron. Uh-huh. Y ya mejor una tía le compró el taxi porque mi papá, esa vez que lo asaltaron, lo golpearon muy feo y le picaron aquí con un desarmador. O sea, gracias a Dios pues no lo mataron, sí lo sangraron, y pero Dios tuvo misericordia y no lo mataron, porque Dios tenía sus planes, ¿saben? Son de esos tratos de Dios muy fuertes
que a veces vivimos como familia. Y ahí me acuerdo yo que sí lloraba cuando iba en el camión a la escuela o de regreso. Y eran momentos bien duros. Y eso generó nuevas crisis en mis papás. Pues porque no había dinero para comer. Y eso hacía que lo poco que se habían restaurado pareciera ser que se iba echando para abajo porque peleaban y son crisis que las familias a veces viven. Espero que tu familia nunca viva una crisis así como la nuestra, pero a veces son etapas de la vida, ¿no? Las crisis, pero uno no se queda ahí. La realidad es que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos estaba limpiando, nos estaba quitando muchas cosas que no le agradaban, que no servían, para ahora que somos la familia pastoral. Y entender también a las personas que pasan por situaciones así. ¿Cómo vamos a entender si no lo vivimos? Entonces, fue duro y ya vi que ya llevo como 11 minutos. No lo quiero hacer muy largo, pero si tú en tu caso estás pasando por una situación parecida, en donde todo parece que se cierran las puertas, donde nada se te abre, donde no hay ni para comer, o no sé, o tal vez es en enfermedad o en otras áreas, pero donde estás como en una racha donde pareciera que, ¿qué pasa, Dios? Si te estamos intentando buscar, si estamos intentando hacer lo correcto, ¿por qué nos pasa esto? Y sí, yo sí le preguntaba a Dios. Yo le decía, ¿por qué? Si yo te serví en la iglesia, yo estaba en pandero, yo era la líder de pandero, yo pues daba mi diezmo y daba mi ofrenda, Dios, y ahorita no hay dinero ni para comer. ¿Por qué nos estás permitiendo pasar por esto? ¿Por qué mis papás están peleando otra vez? ¿Por qué? No, o sea, ¿por qué? Pero, ¿sabes? Dios tenía un plan más grande que en ese momento no alcanzábamos a ver. Y otra cosa igual que nos pasó a mi hermano, a mí, bueno, lo digo así porque pues a lo mejor como adulto a veces ya lo ves diferente, pero en ese momento que éramos adolescentes, tener que ir al tianguis a pedir comida, porque sí lo hacíamos, y creo que de los primeros videos sí lo llegué a contar, pero me costaba mucho trabajo, ¿sabes? A veces contarlo, y creo que no se oía tan claro. Espero que este sí se oiga más claro. Fue muy duro que tener que ir a pedir al tianguis comida regalada. No pedíamos como tacos, o sea, íbamos y decíamos de ¿me puedes regalar lo que le sobre para mis conejos? O sea, en las verduras o frutas. Y nos daban la comida, pues lo más feito, ¿no? Podrido o así. Y sí teníamos conejos, sí teníamos gallinas. Y teníamos una perrita, Cocker, que nos trajimos. Pobrecita, ella también sufrió mucho, pues porque imagínense de tener una vida lujosilla y así, era una perrita de raza a vivir aquí. Pobrecita. Entonces todo lo que traíamos del tianguis pues era seleccionar lo mejorcito. Y de ahí comíamos todos, o sea, las gallinas, los conejos, la pelusa y nosotros. Entonces ahora lo cuento y ya me da un poco de gracia, pero cuando estás viviendo el problema, híjole, qué duro, y más 2 jóvenes estudiando la preparatoria. Toño estaba en la Boca 7, que es aquí en Santa Marta, que igual es del Polillo hasta Tasqueña. Entonces fue una racha fea, prácticamente hasta que yo terminé un poco la universidad, porque pues son muchos gastos de estudiar, pero ahí también surgió un nuevo negocio, que fue el depósito de fierro viejo, y surgió precisamente porque un día no teníamos que comer, y mi papá sacó fierritos y peló cables y sacó cobre, y fuimos a un negocio que estaba por aquí cerca, y nos dieron 150 pesos de lo que nosotros considerábamos basura. Y con esos 150 pesos solo estábamos mi papá y yo, porque Toño estaba en la escuela, mi mamá ya había entrado a trabajar a una empresa de telefonía donde vendía teléfonos y le pagaban por comisión. O sea, si no vendía, no cobraba, y si vendía, pues cobraba. Entonces sí era duro. Y fuimos a comprarnos unas tortas, mi papá y yo.
Y ay, son recuerdos. Y ahí nos dimos cuenta pues que podíamos poner un negocio así parecido. No teníamos dinero, lo pusimos pues por la necesidad. Dios sabe cómo se mueve, pero si mi papá vendía ni compraba, y él vendía, o sea, perdón, le venían a traer mercancía, él corría a una tiendita donde un señor le dejaba pesar en su báscula lo que le trajeran, y luego corría a otro negocio que estaba cerca de aquí, vendía y luego traía el dinero y pagaba. Y así empezamos, sin dinero, pero ya empezó a generar. Gracias a Dios todavía tenemos ese negocio y ya no es duro como antes. Dios ya nos bendice un poco más. También pues ya mi hermano y yo trabajamos, aportamos un poco a la casa. Mi hermanito chico está en la prepa apenas, y la verdad es que son otros tiempos, pero en ese momento fue duro. Por eso yo les decía, se va a poner mejor, ¿verdad? Pero no nos quedamos ahí. No nos quedamos ahí, fue un tiempo, y ya la siguiente semana les contaré cómo fue que, ya casi llegamos a la parte de cómo fue que mis papás se hicieron pastores. Pero ese lapso de vida fue muy duro, fue muy duro. Y por eso a veces cuando los integrantes de la iglesia nos cuentan ciertos problemas, les decimos, te entendemos. Y a lo mejor en el dolor dicen, no, es que cómo me va a entender, pero porque Dios nos hizo pasar también por ahí. Y lo hizo para prepararnos para poder servir a su iglesia. La verdad, yo estoy agradecida por todo lo que vivimos en esa situación. Estoy agradecida con Dios porque eso nos ayudó a valorar muchas cosas. A valorar un techo, a valorar la comida, a valorar a tu familia, a valorar la vida misma, a valorar todo. Y fue gracias a Dios, fue gracias a Dios que lo entendimos. Y entonces esa fue nuestra dura realidad del momento, pero no nos quedamos ahí. Así que si ya estás en esa dura realidad de tu vida donde pareciera que no hay salida, déjame decirte que Cristo tiene una salida para ti. Así que ánimo, voy a orar por ustedes. Padre, gracias Dios por todo lo que nos permites vivir, que al momento no lo entendemos, Jesús, que al momento no sabemos por qué pasan las cosas, pero que tú tienes el control. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque en medio del caos tú te glorificas. Gracias porque nunca nos dejaste sin comer aún en medio de que no hubiera nada, Señor. Gracias porque siempre fuiste fiel. Gracias por guardar nuestras vidas. Gracias, Dios, porque del dolor tú hace salir vida, Señor, y porque todo eso nos ayuda para ser mejores personas. Gracias, Dios, por estas situaciones que vivimos en la vida, porque tú no te equivocas. Te amamos, te exaltamos y bendice a aquellos que están en un proceso muy duro, Dios, y en el que piensan que no van a salir, pero que tú tienes el control, que tú no pierdes el control. Gracias, Dios. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, amigos, pues si les está gustando todo esto, por favor ahí dejen sus comentarios. Pueden mandarme también mensajes a Instagram y contarme igual si tienen alguna necesidad, una petición de oración, estamos para servirles. Y también por favor, no olviden suscribirse, regalarme un like y compartir. Si conocen a alguien que este testimonio le pueda ayudar, que sepa que no estás solo o sola y que Dios no te va a dejar ahí. Dios te va a sacar, porque si lo hizo con mi familia, también lo puede hacer con la tuya. Y todavía falta un poquito más para llegar a esta actualidad, pero a grandes rasgos así es como vamos, ¿vale? Cuídense mucho, Dios les bendiga. Nos vemos para la siguiente semana. Bye.